breve volvemos. Entre Periodistas. Ya estamos en el último panel del Foro de Salud Mental con el tema Ciencia e Inteligencia Artificial. Presentación de las últimas innovaciones que procuran mejores sistemas de prevención y tratamiento de los problemas existenciales. Expertos en la materia nos orientan al respecto. Continuamos en el último bloque, dirigido a presentar innovaciones en salud mental y herramientas de propuestas, así como soluciones en estos modelos que pueden ser replicables. Recibimos con nosotros a Quiero Guerra, un destacado psicólogo con formación sólida en psicología cuantitativa y gestión de recursos humanos. Graduado con honores en la Madre y Maestra y becario Fulbright en la Universidad de Missouri, Colombia. Guerra se ha desarrollado con una carrera académica y profesional sobresaliente. Actualmente se desempeña como investigador en la Madre y Maestra, donde asesora en estadística avanzada y metodología. Colabora en proyectos nacionales e internacionales enfocados en ecuaciones estructurales, recursos humanos y diseño de instrumentos de medición. Su trabajo en simulación matemática y modelos de crecimiento ha sido reconocido en múltiples ocasiones, obteniendo fondos de Fondosit y proyectos de cooperación internacional. Cuenta con 19 publicaciones científicas y un capítulo del libro reflejando su compromiso con el avance del conocimiento en ciencias sociales, su experiencia que abarca temas innovadores como Big Data e inteligencia artificial, destacándose como una referencia de investigación aplicada en el país. Bienvenido. Estará con nosotros desde la virtualidad Leonardo Medrano, doctor en psicología con amplia trayectoria en gestión académica, investigación y docencia. Fue vicerrector de innovación e investigación en posgrado en la Universidad del Siglo XXI en Argentina y director del Hub en el Conocimiento Insight 21. Ha ejercido como docente e investigador en universidades de renombre, tanto en Argentina, de igual manera en la Universidad de Córdoba, en esta Universidad Católica, como en el extranjero. Ha sido parte de diferentes partes internacionales en Valencia y en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en República Dominicana. Ha dirigido proyectos de investigación financiados por organismos científicos y ha supervisado a becarios doctorales y postdoctorales del CONICET y el CECIT. Autor de más de 100 artículos científicos y más de 10 libros en el área de metodología de la investigación, educación, teoría cognitiva y neurociencia. Actualmente colabora con Intelisys Corp en el desarrollo de una inteligencia artificial diseñada para optimizar la atención en salud y asistir profesionales en la toma de decisiones. Gracias por unirse a nosotros, distinguido. Y se une a este espacio de manera presencial la doctora Aida Mencía Ripley. Bienvenida. Una destacada académica, líder en investigación, actualmente vicerrectora de Investigación e Innovación en UNIBE y titular de la Cátedra UNESCO en Estudios Interseccionales de Género en Educación y Psicología. También es Adjunct Assistant Professor en el Institute for Global Health desde Michigan State University, egresada summa cum laude en Psicología desde el St. John's University y cuenta con una maestría en The New School for Social Research, así como un PhD en Psicología Clínica en el St. John's University. Sus contribuciones han sido reconocidas como premios en el Salazar de la Sociedad Dominicana de Psicología y en el galardón quisqueyano para el mundo del Ministerio de Relaciones Exteriores del país. La doctora es miembro de organizaciones prestigiosas como la American Psychological Association y la Organization of Women Scientists for Development World, entre otras, y de igual manera promueve el avance de la investigación, la igualdad y la educación en la psicología. Bienvenida.
Y en un espacio aún más sólido, lo complementa el doctor Jairo Espinal Martínez. Bienvenido. Un profesional con sólida formación en psicología y educación, un destacado especialista en metodología de la investigación, evaluando y diagnóstico en educación. Posee un doctorado en educación desde la Universidad de Valencia, España, y una maestría en neurociencia cognitiva y necesidades específicas de apoyo educativo. Además, es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A lo largo de su carrera, el doctor Espinal ha sido docente en instituciones reconocidas como Nuestra Madre y Maestra y la Universidad Autónoma del país, enfocándose en métodos de investigación. Su experiencia se extiende a la consultoría, donde lidera innovaciones, proyectos de evaluación y diagnóstico psicoeducativo, además de diseñar programas de formación y evaluación de competencias en el ámbito clínico, y de igual manera coordina servicios de evaluación psicométrica, desarrollando herramientas, mediciones aplicadas en entornos organizacionales e individuales. De esta manera inicia este tercer y último panel de una agenda de lujo en este foro de salud mental. Iniciamos con el doctor Guerra. Muy buenas tardes. Si nos puede poner la presentación, por favor. Muy bien. Me gustaría compartir con ustedes algunos proyectos innovadores en los que estoy participando actualmente, y con el título de Desde el análisis geoespacial hacia la inteligencia artificial, nueva herramienta para mejorar la educación en República Dominicana. Parece un título como fuera de foro, como de otro momento, de otro espacio. Pero yo, como soy psicólogo cuantitativo, y no puedo decir muy alto que soy psicólogo clínico, ni que no soy psicólogo clínico, no puedo decir ni siquiera que soy muy psicólogo en algún escenario, estoy acostumbrado a estar fuera de lugar en cualquier espacio. Entonces, lo que yo quería hablar con ustedes en el día de hoy es particularmente, básicamente, ¿qué es un científico de datos? Que más que psicólogo me siento científico de datos. Un poquito de dos proyectos que atienden a dos problemas particulares que estoy llevando a cabo ahora mismo, como el proyecto de retención estudiantil universitaria y el proyecto que le hemos llamado Mapa Educativo, y próximos pasos. Sí les advierto que en esta presentación o no terminamos de dormir o no terminamos de despertar, porque hay mucha figura y mucho gráfico, pero a mí lo que me interesa es que lo veamos de manera intuitiva, que veamos cuál es el problema que queremos solucionar, cómo hemos estado haciendo esfuerzos para solucionar ese tipo de problemas y cómo esas soluciones informan la toma de decisiones para que impacte la sociedad. Vamos a finalizar con próximos pasos. Entonces, ciencia de datos, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué hace un científico de datos? Yo hice, no sé si han escuchado un reto que ahora tú le pides a ChatGPT que de acuerdo a las conversaciones que han tenido con ChatGPT, cómo el ChatGPT visualiza tu vida laboral. Y no la quise incluir aquí porque lo que parece, incluso en una estoy como elevado en medio de gráficos y figuras, en verdad se va a parecer bastante a la presentación. Pero bien, un científico de datos, la ciencia de datos, básicamente lo que hace es que es un campo que combina la estadística, la programación y el conocimiento de un área, o sea, un interés aplicado en un área para solucionar problemas. Entonces, lo que queremos es encontrar patrones y desarrollar un tipo de insight que sirva para tomar decisiones informadas, predecir tendencias, resolver problemas complejos en áreas como salud, educación, negocios y más. Básicamente eso. Esa combinación entre estadística, programación y un interés aplicado. O sea, en esencia, un híbrido. Me están viendo que no me siento como que estoy en mi casa casi en ningún área profesional. Bien, entonces el primer proyecto que quería hablarle a ustedes es el proyecto de predicción de la retención universitaria. Básicamente, la retención universitaria se refiere a que un estudiante que se inscribe en una carrera se gradúe de esa misma carrera en un periodo más o menos considerable y aceptable de acuerdo a su pensum, ¿verdad? Es lo opuesto al abandono. Y si yo le pregunto a ustedes, ¿cuánto ustedes creen a nivel global
de los estudiantes que se inscriben en una carrera, que se gradúan de la universidad. Pueden decirlo sin levantar la mano. 65 dicen por aquí, 50, 60. Bueno, el promedio en Latinoamérica es cerca del 50%. De las personas que se inscriben por primera vez y luego se gradúan de esa misma, o sea, se gradúan de cualquier carrera. Un dato interesante, por ejemplo, en Estados Unidos, más de un 60% de la gente que ingresa a la universidad con crédito educativo termina debiendo el dinero del crédito educativo, pero no teniendo un título universitario que le acredite. Entonces, en República Dominicana quisimos hacer un proyecto piloto que lo hicimos con información histórica de la Pucamaima. Entonces, nosotros queríamos ver cómo podíamos aprender de los récords académicos de los estudiantes para poder predecir dos cosas interesantes: retención y, por otro lado, graduación, ¿verdad? Entonces, aquí viene la parte interesante. Hicimos básicamente un proyecto de inteligencia artificial donde conseguimos datos, curamos datos, aplicamos diferentes modelos de inteligencia artificial y llegamos a hacer predicciones, ustedes van a ver con qué nivel de precisión. Utilizamos, lo que uno hace en los proyectos de inteligencia artificial para estos casos, es que uno pone a competir a varios modelos de inteligencia artificial, a ver cuál es el que te da los mejores estadísticos. Tú lo pones a que traten de adivinar lo que tú quieras adivinar, en este caso retención, y tú ves cuál es que desempeña mejor. Y luego tú utilizas una serie de estadísticos para ver cuáles son, con cuál tú te quedas más que nada. Lo primero que hicimos fue identificar cuáles eran las variables más importantes para el modelo. De más de 150 variables, elegimos 9 variables para saber cuáles eran las que tenían mayor importancia en la predicción de la retención. Luego pusimos a competir a los modelos de inteligencia artificial. Aquí básicamente lo que ustedes ven más alto en esa cajita de bigote, sorry por las pesadillas de método cuantitativo que le estoy recordando ahora aquí. Pero básicamente vemos cuáles eran los modelos. En el caso de nosotros fue el modelo de Random Forest, o en la traducción sería bosques al azar o aleatorios. Y utilizando otra técnica un poquito avanzada de estadística y de inteligencia artificial, pudimos determinar y verificar que ciertamente ese modelo tenía los mejores indicadores y podía hacer las mejores predicciones. También verificamos y no estaba haciendo lo que se llama sobreajuste, que es básicamente que tú estás aprendiendo demasiado de la data de entrenamiento y cuando tú quieres replicarlo en el mundo real, no te sale, no replica bien. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Aquí es que viene la parte práctica. Con los resultados del análisis de inteligencia artificial, lo que nosotros hicimos fue que creamos una especie de dashboards. Con esos dashboards, un rector, en este caso nuestro rector de la Pontificia, puede ver cómo están los niveles de retención a nivel institucional, pero el decano puede ver cómo está su facultad y el director de la escuela puede ver cómo está su escuela. Lo hicimos en estos dashboards interactivos, lo hicimos específicamente uno para retención y otro para graduación, y llegamos a una de las partes más importantes. Un director de escuela puede ir a un estudiante en particular y ver cuál es su probabilidad de graduarse y su probabilidad de ser retenido en esa carrera. Y también ver los valores de ese estudiante en las principales variables que sirvieron para la predicción. Entonces, pasamos al segundo problema, que es el tema de los datos geoespaciales. Eso parece como que yo trabajo con Elon Musk, la parte espacial, pero básicamente es análisis geográfico, es lo que se hace. La parte de la geografía es una parte que vamos a decir que en los últimos años que me ha apasionado por ella, pero básicamente lo que dice la parte de geografía es que todas las cosas están relacionadas una con otra, todas las variables están relacionadas una con otra, pero las cosas que están más cerca en el espacio están más relacionadas que las cosas que están más lejos en el espacio, ¿verdad? Entonces, basado en eso, tomamos una base de datos, conseguimos un proyecto del MINER y tomamos una base de datos de las pruebas nacionales y la prueba de diagnóstico de los estudiantes dominicanos. Lo que ustedes ven ahí, básicamente, ustedes creen que ustedes ven un mapa de República Dominicana, pero verdaderamente eso es dónde están ubicados los centros educativos que tomaron pruebas diagnósticas en el 2019. Entonces usted puede ver como densidad, pero si usted le pone luego valores de cómo le fue en promedio a los centros educativos en matemática, ya uno comienza a ver patrones espaciales, donde se agrupan los puntos negros, los puntos rojos, que son los promedios más bajitos, y los puntos verdes más altos. Pero todavía ahí no tiene lo que se le conoce como una transformación espacial. Con la transformación espacial ya se hace más obvio los patrones espaciales. Antes
veíamos como que habían puntos ahí, pero luego cuando hacemos la transformación espacial y tomamos en cuenta la cercanía de los puntos, podemos ver cómo hay patrones y cómo está el desempeño. Hicimos mapas interactivos que podíamos ver incluso centro educativo cruzando la calle, cómo se diferenciaba en esos temas. Y hicimos una serie de análisis, no solamente de autorrelación general del país, sino específica. Y encontramos puntos calientes y puntos fríos donde a lo largo del tiempo se van concentrando los centros educativos que están teniendo mejores y peores desempeños en esa parte. Entonces, básicamente, con esto, nosotros creamos dashboards y creamos lo que entendemos que son los próximos pasos, modelos de regresión. Lo que nos dice eso es cómo las diferentes variables impactan positiva o negativamente las notas de los estudiantes. Nosotros recolectamos datos, en cuanto a salud mental, recolectamos datos de los síntomas de ansiedad y de estrés de los maestros, una muestra representativa de República Dominicana, porque son aspectos que también impactan en el desempeño de los estudiantes. Lo que nosotros queremos como próximo paso es que la parte de retención universitaria se utilice para desarrollar modelos de intervención que van muy de la mano con lo que hace orientación, con lo que está planificando para el SAP, para que si un estudiante baja en los niveles, en la probabilidad de ser retenido, se active un sistema en el que se le llegue un correo, se le invite a conversar con su director y que ese estudiante pueda ser exitoso en su vida académica. En la parte de los mapas, lo que estamos construyendo ahora mismo es simuladores, que los tomadores de decisiones puedan decir, si invertimos tanto dinero en la salud mental de los maestros, ¿cómo debería esto impactar la nota de los estudiantes? Y así una serie de todas las variables, más de 200 variables que estamos considerando, y con una mirada hacia el futuro y una pasión que tengo personalmente, yo entiendo que lo que necesitamos en mi área es minar el rastro digital psicológico, es obtener más información de lo que ustedes ponen en sus redes sociales y devolverle esa información a usted como usuario para que usted sepa mejor, tenga un monitoreo constante de cómo está su salud mental, con recomendaciones de vaya, hable con su psicólogo, revísese la dosis o simplemente salga a beberse una cerveza con los amigos. Muchas gracias por su atención. Todo lo que medimos se mejora y a continuación desde la virtualidad se conecta a nosotros el doctor Leonardo Medrano. Vamos a escuchar su intervención en este espacio que hace aún más sólido este tercer panel. ¿Nos escucha, doctor? Hola, ¿qué tal? Sí, los escucho. No sé si me escuchan bien. Bienvenido, le escuchamos. Adelante. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un placer saludarlos, ¿sí? Acá desde Argentina. Voy a compartir pantalla, no sé si se ve correctamente. Entiendo que sí. Sí. Perfecto. Bueno, en estos minutos quería presentar brevemente una presentación vinculada también un poco a lo que mostraba Quiero, al uso de herramientas de inteligencia artificial, en este caso aplicado más al campo de la salud en un sentido integral. Vamos a ver tanto la parte de la salud física como de la salud mental, ¿sí? Haciendo un poco más de énfasis, si se quiere, un poco en la salud mental, un poco por los objetivos que tenemos, digamos, en este foro, ¿sí? Bueno, ya todos los que estamos acá conocemos los problemas asociados a la salud mental, particularmente en países como los países latinoamericanos, ¿sí? Donde se observa que, bueno, la tasa de los trastornos mentales, lejos de disminuir año a año, va aumentando, ¿sí? Y donde a pesar de los esfuerzos que se desarrollan a nivel de políticas públicas, de los esfuerzos que hacemos los profesionales y los científicos por disminuir factores asociados al malestar emocional y aumentar el bienestar psicológico, en general los datos indican que, bueno, lejos de solucionarse el problema, lamentablemente los indicadores señalan que es un proceso que va en continuo crecimiento, ¿sí? Entonces, frente a esto, se empieza a plantear la necesidad de integrar algún otro tipo de herramientas que permitan una transformación en la forma en la cual estamos gestionando este tipo de problemáticas, ¿sí? Y dos pilares fundamentales que identificamos y que quiero traer en la ponencia tiene que ver con,
por un lado, usar la evidencia científica como brújula, ¿sí? Y sumar una herramienta nueva, que es la inteligencia artificial, como una propulsión, de alguna manera, ¿sí? Con esto lo que quiero señalar es que la inteligencia artificial per se no nos va a dar necesariamente una dirección, ¿sí? Sino que la evidencia científica y los datos son los que nos permiten dar una dirección, ¿sí? Pero que la inteligencia artificial es una herramienta que nos permite lograr, sobre todo a nivel operativo, ¿sí? Lograr una mejor forma de impactar en las intervenciones que hacemos en materia de salud mental, ¿sí? Concretamente, cuando hablo de la evidencia como brújula, hace un momento escuchábamos a Antonio Cano Vindel, que planteaba cómo existen muchos tratamientos psicológicos que han demostrado ser eficaces para el tratamiento de distintos tipos de trastornos, y este es el caso de CICAP, y lo que vemos ahí es un paper que publicamos en su momento con Antonio, mostrando cómo el uso de intervenciones psicológicas de forma temprana, ¿sí? Permitía reducir los niveles de depresión y ansiedad, incluso hasta un año después de haber recibido el tratamiento, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos tomar tratamientos que sabemos que existen, métodos de evaluación que sabemos que funcionan, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer a través de la inteligencia artificial para aumentar su impacto, ¿sí? Entonces, la verdad que hay muchas herramientas, ¿sí? Pero sí hay un riesgo, y el riesgo es el mismo riesgo que existía cuando en psicología, y que sigue existiendo en parte en psicología, cuando se desarrollan tratamientos que no tienen la suficiente base a nivel científico, ¿sí? Lamentablemente, aún en Latinoamérica abundan muchos tratamientos que no cuentan con evidencias científicas favorables, que se aplican y que no necesariamente generan los cambios en la dirección deseada. Y algo parecido ocurre con la inteligencia artificial. Hay un entusiasmo en el uso de inteligencia artificial, hay un intento de incluir la inteligencia artificial en casi todos los dominios de nuestra vida, pero no necesariamente incluir la inteligencia artificial va a garantizar que la práctica sea útil, eficaz y segura, ¿sí? Entonces, a nivel internacional, lo primero que quiero señalar es que se han desarrollado una serie de protocolos, ¿sí? Una serie de directrices a nivel internacional que indican que para utilizar de forma segura, ¿sí? y eficaz una inteligencia artificial en materia de salud, hay una serie de ensayos preclínicos, clínicos que se tienen que ir realizando de la misma forma que evaluamos, por ejemplo, cuando se tiene que hacer se prueba un fármaco nuevo en el mercado, ¿sí? O se hace una innovación a nivel quirúrgico. De la misma forma que cuando hay, por ejemplo, quiero probar un fármaco, entonces tengo que hacer un desarrollo preclínico, tengo que hacer una evaluación a pequeña escala, después tengo que hacer un estudio a gran escala y después tengo que hacer un monitoreo, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando se hace una innovación quirúrgica, donde hay distintas fases que uno tiene que ir transitando hasta que, bueno, puede garantizar, hay evidencia de que esa innovación quirúrgica es segura y es adecuada de aplicarse en el campo de la salud. Bueno, algo parecido ocurre con la inteligencia artificial, ¿sí? Recientemente se han desarrollado una serie de protocolos, como los que aparecen acá, los Tripod, STAR, DECIDE y los Consort, que son protocolos diseñados para que antes de implementar una inteligencia artificial en el ámbito de la salud, hay que hacer una serie de estudios para demostrar que esa inteligencia artificial funciona. Y a medida que voy obteniendo ese tipo de evidencia, bueno, ya tengo la suficiente evidencia como para administrar esa inteligencia artificial de forma segura, ¿sí? ¿Para qué es una inteligencia artificial en salud? Bueno, hay múltiples usos. Sirve para el cribado, sirve para mejorar la capacidad diagnóstica, sirve para hacer un pronóstico, sirve para apoyar a los médicos en el proceso de toma de decisión, sirve para hacer un monitoreo de los pacientes, también sirve como herramienta de educación y entrenamiento, ¿sí? Entonces, lo que yo les quiero mostrar ahora simplemente son algunos ejemplos de algunos tipos de inteligencia artificial que se están utilizando, y particularmente me quiero detener en que es el caso de Galenus. ¿Sí? Galenus es una inteligencia artificial que se está desarrollando desde Intelisys, ¿sí? Intelisys Corp, una empresa radicada en República Dominicana, ¿sí? Donde básicamente tiene el objetivo de asesorar a los profesionales de la salud en el proceso de toma de decisión, ¿sí? En este caso, ayuda para lo que es en las pruebas de cribado y las recomendaciones de tratamiento. ¿Sí? Ayuda, en este caso, un médico, por ejemplo, a tomar decisión sobre una enfermedad, ¿sí? Y cuál es el tratamiento que se tiene que recomendar, tanto a nivel farmacológico como no farmacológico, ¿sí? Lo que hace esta inteligencia artificial es toma información
del triage médico. El médico carga las observaciones clínicas que va viendo, ¿sí? Puede ser el médico, pero también puede ser un psiquiatra o puede ser un psicólogo, por ejemplo, porque no se restringe solamente a tratamientos físicos, sino también mentales, ¿sí? Y entonces la inteligencia artificial lo que te permite es, con esa información y con una serie de algoritmos y una serie de protocolos que están precargados, bueno, te da, como se puede ver, un plan de estudio, te recomienda un plan de tratamiento, te recomienda, puedes hacer inferencias, te puedes sugerir preguntas, por ejemplo, en caso que haya dudas, que te ayuden a tomar una mejor decisión, ¿sí? Eh, ¿Esto por qué lo hemos desarrollado? Bueno, particularmente hay muchos estudios que indican que los profesionales de la salud, cuando tomamos decisiones, muchas veces nos equivocamos, ¿sí? Podemos tener una falla a nivel diagnóstico, podemos tener una falla de no detectar una comorbilidad, por ejemplo, y eso genera que, bueno, muchos trastornos o enfermedades se vayan cronificando, se vayan generando complicaciones adicionales, ¿sí? Se dificulte de alguna manera el tratamiento de esa persona, ¿sí? También eso trae problemas muchas veces a los propios profesionales de la salud. Hay muchos casos donde hay errores asociados a problemas con los seguros o reclamaciones, cuando una persona, por ejemplo, tiene un problema de mala praxis, ¿sí? Entonces es una herramienta que también sirve a los propios profesionales de salud para resguardarse a nivel profesional e indudablemente mejorar los procesos de toma de decisión ayuda a los propios sistemas de salud a hacer un uso más eficiente de los recursos, porque si nosotros podemos detectar de forma temprana un trastorno, una enfermedad, y podemos dar un tratamiento anticipado, ¿sí? Podemos evitar retrasos en el tratamiento, podemos evitar que haya complicaciones, que haya mortalidad, ¿sí? Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de qué se busca con este tipo de inteligencia artificial. En este caso, con Galenus, lo que se busca es mejorar el proceso de toma de decisión, ¿sí? Simplemente, para mostrar algunos resultados, fíjense, acá se ven en un estudio que hicimos con casos clínicos simulados, cómo los médicos, estos son la tasa de asertividad, la que se ve en la parte izquierda, es el médico solo, y fíjense cómo va subiendo esa asertividad y llega a un nivel de asertividad de más del 90% cuando utiliza Galenos, ¿sí? Es decir, es una herramienta que ayuda a los médicos a mejorar su proceso de toma de decisión, ¿sí? En general también se ha visto que los médicos que utilicen Galenos lo están viendo como una herramienta que es útil, que le proporciona información adecuada y que es de fácil uso. Esto es importante, ver la interacción médico-inteligencia artificial o psicóloga-inteligencia artificial, porque es importante entender que la inteligencia artificial nunca reemplaza al profesional de la salud, sino que es una herramienta más que se usa y que es el profesional de la salud el que sigue tomando las decisiones, el que sigue dando el tratamiento, simplemente está usando como insumo a la inteligencia artificial como una herramienta adicional de apoyo, ¿sí? Entonces es muy importante evaluar no solamente si la inteligencia artificial funciona, sino si se integra bien en la práctica clínica habitual, ¿sí? Y finalmente, bueno, los resultados indican que en este caso el uso de Galenus mejora los procesos de toma de decisión de los médicos, ¿sí? Simplemente para cerrar y mostrar otros usos de la inteligencia artificial en salud, es el uso para educación y tratamiento. Por ejemplo, estas son dos inteligencias artificiales que desarrollé yo. Esta que es Narciso sirve para entrenamiento de propios terapeutas, por ejemplo. Hemos desarrollado distintos tipos de inteligencia artificial. En este caso, Narciso simula ser un paciente narcisista y los practicantes pueden practicar intervenciones psicológicas y entonces pueden generar simulaciones de ayuda, en este caso, en el entrenamiento de psicoterapeutas, ¿sí? También sirve como herramienta de apoyo a los propios pacientes muchas veces, ¿sí? Como una herramienta de lectura. Muchas veces, en vez de tener un libro, podés tener, por ejemplo, algún tipo de material precargado, una inteligencia artificial que te va dando recomendaciones, que te va sacando dudas, ¿sí? Este es otro ejemplo, que es un entrenador emocional, que es una herramienta de apoyo psicoterapéutico, donde, bueno, muchas de las técnicas que enseñamos en el consultorio, después el paciente las puede seguir practicando con inteligencia artificial, ¿sí? Ahí hay un código QR que quiere puede entrar y usar gratuitamente esa inteligencia artificial que está disponible, ¿sí? Simplemente para cerrar, por cuestión de tiempo, que estoy unos minutos pasaditos, lo que quería señalar es que acá tenemos algunas estadísticas del Reporte Mundial de Salud, donde señala que, bueno, muchas personas actualmente viven con un trastorno mental, que la ansiedad y la depresión son de los trastornos más comunes,
que la cuarta causa de muerte en jóvenes es el suicidio, ¿sí? Y que muchas personas no reciben tratamiento. Entonces, con esto lo que quiero señalar es que, bueno, estamos aún lejos de poder resolver los problemas que tenemos en materia de salud mental y probablemente la inteligencia artificial sea una herramienta que se pueda utilizar para un mejor abordaje en la salud de los pacientes. Sí, siempre y cuando hagamos un uso crítico de la inteligencia artificial, entendamos de que la inteligencia artificial per se no va a resolver los problemas, que hay que unirlo a la evidencia científica y tener un uso crítico de la inteligencia artificial y entendiendo además de que apunta a es una herramienta que se suma al trabajo que hace un profesional y no al reemplazo del profesional de la salud. Yo creo que si logramos integrar a los profesionales de la salud con la inteligencia artificial y seguimos utilizando y exigiendo a las inteligencias artificiales que usemos en salud evidencia científica, creo que vamos a lograr un abordaje efectivo de la salud de nuestros pacientes, ¿sí? Así que eso es todo. Muchas gracias y bueno, quedamos a disposición por cualquier consulta. Gracias. Gracias a usted. Gracias, doctor Medrano, por viajar desde Argentina hacia nosotros hoy. La evidencia como brújula y la inteligencia artificial y todos estos datos nos ayudarán a un abordaje mucho más preciso. A continuación, recibimos a la doctora Aida Mencía. Bienvenida. Bueno, buenas tardes. Mi intención era hacerles esta presentación, pero ahora durará solamente 3 minutos y se titula Lo que soy lo dijo. Entonces, bueno, en esos 3 minutos, lo que quisiera resaltarles es tal vez la necesidad de un cambio de paradigma y de perspectiva sobre cómo estamos abordando el tema de la salud mental. Y Zoilo precisamente destacó el tema de rescatar el concepto de salud mental, porque realmente lo que estamos haciendo es hablando de enfermedad mental, que más distante de la salud mental no puede ser. Entonces, pues urge realmente hacer el cambio de paradigma porque estos no son términos intercambiables. Y para dar un poquito de contexto, se han mencionado los datos dominicanos, pero también tenemos que vernos contextualizados. Los retos que estamos enfrentando son típicos de nuestra región. Me quiero detener porque hablamos mucho de prevalencias, de diagnósticos, y hay una conversación un poquito más profunda sobre la validez de constructos de esos diagnósticos, pero 3 minutos. Pero estamos viendo el punto final y estamos ignorando los determinantes sociales de las enfermedades mentales. Y las tendencias globales y locales apuntan a esto, apuntan a las desigualdades sociales y económicas, apuntan a los conflictos, los desplazamientos, apuntan a la violencia, pero la violencia tiene apellido, se llama violencia de género. Se mencionó también, por ejemplo, el incremento de la violencia durante el COVID, pero fue precisamente la violencia de género. El COVID nos encerró con nuestros abusadores. Entonces tenemos que ponerle nombre y apellido a las cosas sin miedo y también algo que no se ha mencionado hasta ahora, se está convirtiendo en un determinante social de la salud mental cada vez más la crisis climática, que está generando traumas. Y las acciones de resiliencia y de mitigación de riesgo ante el cambio climático se centran en temas estructurales y dejan completamente afuera el ser humano. Es el ser humano el que se le derrumba la casa, el que se le inunda la casa. Y esta es una persona que la crisis climática ahora convirtió en un paciente de salud mental. Cuando conjugamos todo esto, de nuevo voy a evitar hablar de trastornos porque quiero ir a lo que antecede, lo que nosotros tenemos es una brecha enorme, abismal, en la atención a la salud mental. Tanto para trastornos afectivos de ansiedad y de abuso de sustancias, y ya hemos puntualizado acá algunas de las razones. Y en tema de estas problemáticas, se mencionó la baja inversión, quiero puntualizar algunas cosas acá.
esa baja inversión tiene un problema adicional y es que esa poca inversión, de ese poquitico que hay, la mayoría se invierte en el sistema manicomial de salud mental. Nosotros creamos el paciente, no lo prevenimos. ¿Ok? Nosotros esperamos que se enferme. O sea, hay gente que se va a enfermar y merecen, porque la salud es un derecho humano, una atención de calidad. Pero la mayor responsabilidad es prevenir que se enfermen. Y seguimos con ese modelo. Hablamos también de los pocos profesionales de salud mental que tiene el país y sobre todo se habló de la necesidad de más capacitación de los psicólogos y acertadamente el señor ministro inclusive mencionó ya la necesidad de que esto sea a nivel doctoral. Y así es, y vale la pena también resaltar que ese capital humano ya está in situ en nuestro país. Pero al carecer de un sistema de reválida moderno, ágil y sobre todo transparente, esos psicólogos altamente especializados y con doctorados no están habilitados para prestar atención. Y ante una crisis de salud mental de este tamaño, urge solucionar ese problema que solamente requiere voluntad. Pues siguiendo, iba a decir algunas cosas del COVID. Estos son nuestros laboratorios en UNIBE que atendieron un poco la pandemia, pero ya se puntualizó suficiente sobre lo que esto significó para la salud mental. Entonces, ¿cuál es un poquito el abordaje y el cambio de paradigma que nosotros desde UNIBE estamos promoviendo? Bueno, pues inicia desde nuestra planificación estratégica. Es muy fácil para las universidades decir, vamos a abrir una línea de investigación en salud mental con un enfoque de derechos humanos. Las universidades somos excelentes, nosotros hablamos mucho desde el púlpito, desde la famosa Torre de Marfil y le decimos a la gente cómo vivir la vida y pocas veces nos pensamos. Y somos coherentes con la prédica. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos antes de ponernos a hacer ciencia en salud mental era concebirnos como una comunidad de bienestar. En nuestro eje estratégico principal, ahí no dice ranking, ahí no dice número de matrícula, ahí dice que nos concebimos como una comunidad de bienestar. Y eso implica una inversión grande en recursos, en andamiaje, en capital humana. No voy a entrar mucho en esos detalles. Y las colegas de la Pucamaima también hablaron mucho de ese tipo de servicios universitarios. Pero nosotros tenemos que hacer esa reflexión. Y hacer la mirada hacia adentro. De lo contrario, vamos a generar propuestas de investigación que responden a un llamado para financiamiento. Y ok, esos fondos se ganan y muy bien. Pero ¿a dónde llegan? Mueren en el paper. La universidad no vive el conocimiento que genera. Entonces, esta parte es muy importante. Desde el Comité de Ética, desde el Comité de Inclusión y Diversidad, desde el Decanato de Estudiantes y las distintas unidades de apoyo, no solamente para los estudiantes, sino para el personal y para la comunidad. Entonces, bueno, ahí nos podemos entonces atrever a predicar, porque ya lo estamos haciendo. Y puntualizaré simplemente y rápidamente algunos proyectos de investigación. Uno de estos financiado por Fondosit, que al momento dirijo, que precisamente está viendo el tema de salud mental en mujeres en posiciones de liderazgo, retando un poquito el famoso y cansado tema de estrés de roles que tiene una génesis eminentemente sexista con una mirada a guiar a los departamentos de recursos humanos a retener el liderazgo femenino a través de iniciativas de salud mental. Con el International Brain Research Organization y el Wellcome Trust acabamos de hacer un proyecto importante con estudiantes universitarios. Aquí sí resalta un poquito sin llegar a diagnóstico, esto es simplemente sintomatología reportada en una población no clínica de edad universitaria, para que veamos cómo vamos creando poco a poco el paciente. Y ya cuando sale de la universidad a la vida del adulto, ya vamos muy mal. Una innovación importante desde ese laboratorio es la incorporación del Lived Experience Expert o de los expertos por experiencia en los proyectos de investigación en salud mental. Nosotros tratamos al paciente como sujeto, como objeto de estudio, como objeto de la curiosidad del científico. Pocas veces
dignificamos al paciente de salud mental con un rol formal en el proceso de investigación para informarlo como manera de subsanar la injusticia epistémica. Y lo que hemos desarrollado a partir de este proyecto es precisamente el protocolo formal para que esto se pueda hacer de manera segura y estandarizada para la persona con la enfermedad mental. Porque nosotros no protegemos al investigador, es el participante el que se protege. Pero a veces no perdemos y el paper se convierte en la prioridad. Ya me dieron el papelito, así que simplemente mencionaré iniciativas desde nuestra unidad de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, donde estamos haciendo investigación y atención, que parte de las evidencias de esas investigaciones, en cuidados informados por el trauma para el tratamiento de trastorno de estrés postraumático complejo, que precisamente por la situación de violencia intrafamiliar, de nuevo, los determinantes sociales nos generan los pacientes. Y otras propuestas, en este caso financiada por los National Institutes of Health de los Estados Unidos, que son protocolos estandarizados desarrollados en nuestro contexto, en nuestra cultura, en nuestro idioma, para reducir el estigma, especialmente con poblaciones que además de temas de salud mental tienen VIH y otras identidades históricamente vulnerabilizadas. Y ya para cerrar, yo les mencionaba cada vez que le hablaba de un proyecto del financiador, y no era para alardear. Nosotros necesitamos urgente inversión intersectorial local para generar conocimientos en salud mental. Nosotros somos los que tenemos la capacidad de solucionar nuestros propios problemas, si tenemos voluntad para hacerlo. Un enfoque de investigación translacional, el famoso benchside to bedside, ¿dónde está Zoilo? Como Zoilo dijo, de generar la intervención desde la investigación, pilotearla, aplicarla, estandarizarla, con una perspectiva translacional y transdisciplinaria, para dejar de producir conocimientos aislados. El ser humano se vive de manera integrada, entonces en algún momento nuestro sistema de investigación tiene que reconocer eso. Y bueno, el nuevo doctorado de la Pucamaima es un reflejo de ese modelo. Nuestro doctorado que acaba de abrir también es en Ciencias de la Salud y del Comportamiento, precisamente para ser cónsonos con la prédica. Enfoque en derechos humanos y sobre todo la justicia epistémica. Muchas gracias. Debemos vivir el conocimiento creado, cambio de paradigmas, distintos determinantes sociales. Debemos prevenir el paciente, debemos prevenir la enfermedad. Continuamos en este espacio de cierre. Nuestro último ponente, el doctor Jairo Espinal. Bienvenido. Soy psicólogo, dicen que leemos la mente y efectivamente ustedes están pensando, ojalá que sea breve. Efectivamente seré breve, hay unos puntos que quiero recalcar, que lo han comentado nuestros estimados ponentes. Recordar estas cifras en atención en salud mental, o sea, el 3.8% de la población mundial sufre de depresión, siendo el 5% de estos adultos, un 4% de hombres y un 5% entre las mujeres. Un caso también aquí a destacar es que casi el 6% de las personas que sufren de depresión son adultos mayores. Según un informe del Ministerio de Salud Pública, en República Dominicana pues también hay altas tasas de depresión y ansiedad. Siendo específicamente estas, un 5.7% de personas en República Dominicana sufren de ansiedad, un 4.7% de depresión, para no repetir lo que han dicho pues los colegas. Estas son estadísticas preocupantes. ¿Qué se está haciendo para trabajar en esto? Pues esto es esencialmente lo que les quiero compartir en mi ponencia. Un punto importante que creo que lo había mencionado uno de los colegas, a partir de la pandemia del
la COVID-19 esto aumentó en un 25%, lo cual es bastante. O sea, un aumento de un 25% en una situación que ya era preocupante es mucho. ¿Qué estamos haciendo desde nuestras escuelas de psicología aquí en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra? Estamos pues trabajando en abordar este tipo de temáticas. Y mientras iba viendo las ponencias, se me ocurrió algo que quería compartir con ustedes, y es que juntos somos más fuertes, tanto aquí a nivel de la universidad como de nuestras escuelas. Y les quería compartir precisamente estas herramientas que se han trabajado. Precisamente hablando de inteligencia artificial, pues desde la Vicerrectoría de Investigación, un estudio que dirigió para nuestra escuela el doctor Luis Garrido, con unas alumnas, o sea, esta idea surgió a partir de una tesis dirigida por el doctor Luis Garrido en colaboración aquí con la escuela, pues se evaluó la actitud que tenían los jóvenes hacia el uso de chatbot en la psicoterapia. En este caso, pues lo que encontramos a través de un muestreo un muestreo no probabilístico que tenía una muestra de 104 participantes, 50% varones, 50% mujeres, fue lo siguiente. Se encontró que la actitud hacia el uso de chatbot cambió antes y después de interactuar con el chatbot de psicoterapia WISA. Se encontró una diferencia significativa antes y después y un tamaño del efecto mediano, o sea, lo cual es un tamaño del efecto relevante para este caso. Unos hallazgos también importantes fue que se encontró una valoración positiva de la experiencia de usuario y una buena alianza terapéutica, además de que la alianza terapéutica tuvo una correlación positiva con la recomendación con la intención de uso futuro y la intención de recomendación. Como bien mencionaban, el uso de chatbots o de la inteligencia artificial en psicoterapia no es un sustituto de la psicoterapia tradicional, sino que sería incluso una línea de entrada. Las personas, pues sabemos que siguen teniendo aún cierta resistencia, pero esto podría ser una primera línea de acción para recomendar, que de hecho es una de las cosas que hace WISA. WISA primero aborda, trabaja y, llegado el momento, pues recomienda psicoterapia presencial. Incluso el mismo uso de inteligencia artificial en psicoterapia se ha encontrado que es efectiva en trastornos de ansiedad y depresión leve, de leve a moderado. O sea que sí es útil en un primer inicio, aunque la psicoterapia tradicional pues sigue siendo la mejor, entre las mejores opciones. Igualmente, cosas que seguimos trabajando juntos para hacer mejores. Aquí les voy a presentar brevemente una iniciativa de la Escuela de Psicología del Campus de Santiago. Para este estudio pues me contactó y yo me siento, pues la verdad, muy bien con el contacto del doctor Zoilo García para trabajar en validación de escalas. En primer lugar, aquí se trabajó con una validación de la escala GAT-7 para población dominicana. Brevemente, pues le comparto que se encontró. Para probar la validez se demostró que esta escala es muy confiable a través de los coeficientes omega de McDonald y alfa de Cronbach. Igualmente se demostró que esta escala tiene una excelente validez de constructo, esto demostrado a partir de un análisis factorial confirmatorio, lo cual se demuestra aquí en los excelentes niveles de ajuste, que es una gran herramienta ya validada en República Dominicana pues, para su uso. En cuanto a la prueba PHQ-9, que es una medición de la depresión, igualmente se encontraron altos niveles de confiabilidad y muy buenos niveles, les diría que excelente en cuanto a validez. Específicamente también aquí se probó la validez de constructo mediante un análisis factorial confirmatorio.
Ya finalmente, pues como futuras líneas de investigación, tenemos pensado pues compartir y estudiar cómo sería el uso de esa inteligencia artificial y de estos chatbots en población donde quizá no sea tan accesible la atención a salud mental presencial. O sea, ver cómo esta primera aproximación pues puede ayudar a mejorar la salud mental. Puede ser un primer encuentro. También en este caso, pues, hace falta, como mencionaba anteriormente, evaluar estos factores personales, pero además psicosociales. La salud mental, pues, tiene componentes biopsicosociales, entonces sería importante evaluar todos estos factores para identificar cuál sería prioritario trabajar o cuáles serían prioritarios trabajar. Finalmente, cosas que nos gustaría trabajar serían modelos estructurales y psicométricos ya desde nuestras escuelas, pues para abordar esto de manera más completa y ofrecer soluciones útiles en salud mental. Eso es todo. Muchas gracias. Estás viendo Entre Periodistas.